Buenas noches, iniciaré con la explicación del ejercicio que consiste en el ingreso de vectores y que posteriormente nos genera las componentes, la sumatoria, la resultante y el ángulo de los vectores ingresados. Para esto hice uso de tres botones, el botón calcular, graficar y salir. Procedo con la explicación del código en el botón calcular. En el botón calcular lo que hice fue llamar a mis variables, a mis cajas de texto, en donde el usuario va a ingresar la información que se va a resolver, en este caso las fuerzas y los ángulos. Posteriormente se procede a convertirlo a doble para que no nos genere error al momento de realizar los cálculos. Como dije, se van a ingresar fuerzas y ángulos, y para que los cálculos nos lo dé correcto, vamos a convertir los ángulos a radianes. Para eso hacemos uso de la herramienta MAT, que es una librería que Java ya trae, solo hay que importarla. Llamamos a mat.toRadianes y la variable, que sería ángulo 1, que es la que tengo acá. Ya que obtenemos esos datos, procedemos a hacer a descomponer los factores. Para eso vamos a sacarle coseno y seno a cada una de las fuerzas. Para eso utilizamos igual la función mat. Llamamos a la función mat.cos y le decimos que le saque coseno al ángulo. Vamos a sacarle coseno y seno a cada una de las fuerzas, que es lo que realizamos en esta parte del código. Cuando obtenemos cada uno de esos componentes, procedemos a la suma de los componentes, que es lo que realizamos en esta parte del código. Estamos diciendo que suma X sume todos los componentes de X y que suma Y sume todos los componentes de Y, o sea, a los que se le sacó seno. Cuando ya tenemos esa información, procedemos a sacar lo que es la fuerza resultante. Y para la fuerza resultante vamos a hacer uso de la raíz cuadrada de la sumatoria de f de la sumatoria de los componentes en y al cuadrado más la sumatoria de fx al cuadrado. Y esto es lo que hacemos en esta parte del código. Primero elevamos o multiplicamos por el mismo número lo que es cada una de las componentes en X y Y, luego sumamos y después le sacamos la raíz cuadrada para que nos genere la fuerza resultante. Ahora, para obtener la tangente del ángulo, lo que hacemos es, haremos uso de la sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y. Dividimos estas dos variables y luego le sacamos la tangente inversa haciendo uso de la función mat y esta función atan que nos permite sacar la tangente inversa del ángulo. Ahora le decimos en esta parte del código, mandamos a llamar a todos los cálculos que realizamos anteriormente para que se impriman en estas cajas de texto. Iniciando con la fuerza resultante, le estamos diciendo que txt3 mande a llamar lo que se guardó en esta variable f resultante, que sería la resultante del ángulo de los vectores ingresados. En txt6 va a mandar a imprimir lo que se guardó en esta variable, o sea, en la tangente. En x1 va a mandar a imprimir lo que se guardó en esta variable result, que serían los componentes de x. Y así en cada una de estas cajas de texto va a imprimir los componentes de x, de f de x1, f de x2, f de y1 y f de y2. También nos va a mostrar lo que es la sumatoria de los componentes de X y los componentes de Y. Ahora procedemos a la explicación de lo que es la configuración que hicimos en el botón graficar. En el botón graficar mando a llamar a lo que es mi clase 3gráficas, que es la que está acá. En este formulario
tengo dos botones. Bueno, este regresa al menú principal, que sería a la interfaz, esta que acabamos de explicar. El botón salir, que sale del programa. Y estos dos botones, uno que va a ser para la gráfica de vectores ingresados, que nos va a graficar que todos los vectores que el usuario ingrese. Vamos a iniciar explicando este botón. Para esto mando a llamar a la clase gráficas, que está en esta parte de acá. Acá hice uso de dos librerías, la librería MathArray y Matplot. Lo que va a hacer esto es que nos va a permitir graficar en Java. Acá estoy instanciando la clase interfaz para que pueda hacer uso de todos los atributos que utilicé en esta clase. Acá procedo a realizar un arreglo, que es lo que me va a permitir obtener los datos de los vectores que el usuario vaya a ingresar. Y como sabemos que en el plano cartesiano se utiliza XY, entonces tengo que ingresar los arreglos par por par para que al momento de graficar no me dé ningún tipo de error. Acá lo que estoy haciendo es creando las cajas de texto. Estos son los nombres de las cajas de texto. Y el botón graficar, que cuando el usuario dé clic sobre el botón tiene que mandar a hacer la gráfica. Los datos ya que solo se copian de lo que es la clase interfaz. Este objeto que tenemos acá, plot2panel, nos va a permitir graficar, que fue extraído de las librerías que anteriormente mencioné. Y empezamos acá con un método que le vamos a llamar gráficas. Acá asignamos todas las cajas de texto. Las mandamos a crear, igual que el botón graficar. Aquí lo que hacemos es dibujar en el plano cartesiano. Donde dice graficar línea, se grafica la línea XY. Y acá le mandamos los datos obtenidos en la caja de texto al plano cartesiano, para que nos permita realizar la gráfica. Acá es donde obtenemos la información de las cajas de texto. Estas cajas de texto son propiamente de este formulario, y le estamos diciendo que nos obtenga o nos copie la información que se ingresó en este formulario. Al momento de que se copie esa información, creamos un nuevo array para que tome los nuevos valores de la caja de texto y le decimos que los mande a imprimir en el plano cartesiano, en esta parte de acá. Le decimos que nos dibuje, que nos envíe los datos, pero que también nos dibuje las líneas de cada dato ingresado en las cajas de texto. Acá en esta parte del código hace un recorrido, dice que copia la información que se ingresó en este nuevo arreglo. Copia la información y lo asigna acá donde dice nuevo valor. Y según la longitud de datos que se haya ingresado en este arreglo, los va modificando para que puedan aparecer en el plano cartesiano. Acá construimos lo que es el panel principal. Y acá mandamos a llamar a nuestras cajas de texto y le asignamos etiquetas. Y eso sería todo de esto. Volvamos a nuestra interfaz. Y también tenemos lo que es la gráfica de la resultante. Para la gráfica de la resultante mandé a llamar a la clase gráfico2, que funciona idéntico a la anterior.
tenemos que crear los arreglos, las cajas de texto, y acá la parte del código en donde manda a llamar, igual manda a llamar la información que el usuario ingresó en esta interfaz gráfica. En este caso, como vamos a graficar la resultante, entonces nos va a mandar a llamar los datos de f, o la sumatoria de fy y la sumatoria de fx, o sea, de las fuerzas en x y de las fuerzas en y nos manda a llamar lo que es el ángulo. Al obtener esos datos, los guarda temporalmente en este nuevo arreglo, y este nuevo arreglo le dice a este ciclo que tenemos acá, a este recorrido que estamos haciendo, que tome esos valores, que los asigne en la variable nuevo valor, y que según la cantidad de datos que se haya ingresado ahí, por medio de eso cree las líneas en el plano cartesiano. Y en esta parte del código, según los datos que nos envíe de acá, mandamos los datos y dibuja la línea. Y acá dibujamos lo que es el panel principal o nuestra interfaz gráfica. Le decimos que nuestro gráfico va a estar centrado, que nuestro botón va a estar en la parte superior, en la parte de abajo. Y que acá mandamos a dibujar nuestras cajas de texto y nuestro botón graficar. En explicación del código, eso sería todo. Realizamos la prueba del funcionamiento, corremos nuestro programa y vemos que nos aparece la interfaz gráfica. Ingresamos para efectos de este ejercicio el ejemplo que tenemos. Una fuerza de 35 con un ángulo de 50, una fuerza de 30 con un ángulo de 25. Le damos clic en el botón calcular y como vemos, efectivamente nos muestra las componentes de cada uno de los vectores ingresados, la sumatoria de cada uno de los componentes ya juntos, ya unidos, y nos muestra la resultante y el ángulo. Entonces vemos que esta parte del programa funciona. Ahora vamos a lo que son las gráficas. Para eso damos clic en el botón graficar y nos manda a otro menú. Acá vamos a ir a vectores ingresados para que nos muestre la gráfica de todos los vectores que se ingresaron. Entonces, como vemos, al momento de darle clic en el botón vectores ingresados, nos copia la información que ingresamos en la ventana interfaz gráfica, y al momento ahora de darle clic en el botón graficar nos debería de graficar cada uno de los vectores que ingresamos. Y en efecto hace esto. Si nos damos cuenta, nos marca los varios puntos que hemos utilizado. Nos dice acá en el 12.68 que es el vector Y. Acá tenemos un punto en el 26 que sería también el otro vector Y. Tenemos acá el de 22.5 o 22. Y tenemos el otro punto que es el 27. Ahora también tenemos las fuerzas. Una fuerza que es de 50 y la otra fuerza que es la fuerza que es de 30, una fuerza de 35 y una fuerza de 30 con un ángulo de 50 y un ángulo de 25. Entonces vemos que efectivamente nos dibuja cada una de las componentes o de los vectores que el usuario ingresó. Vamos a ver lo de la gráfica de la resultante. Para eso damos clic en el botón resultante. Y como nos damos cuenta que al momento de darle clic en el botón resultante,
nos muestra los datos que se ingresaron en la interfaz, que en este caso serían los datos de la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la resultante y el ángulo del vector. Si damos clic en graficar, vemos que efectivamente nos dibuja la gráfica de la resultante. Y esto sería todo.